Hola, episodio 2, temporada 1. La vez pasada hablamos de Arquímedes. Ese es el padre de la estática, el primero que planteó equilibrio 300 años antes de Cristo. Y el siguiente es Leonardo da Vinci, 1500. Es decir, entre esos dos personajes, ¿sí?, hay 1800 años, 2 milenios. ¿Sí? Y uno se pregunta qué pasó. Efectivamente, en el medio está el Imperio Romano, hasta el año 500 más o menos, después de Cristo. Pero al parecer los romanos fueron muy eficientes sacándole jugo a ese equilibrio de Arquímedes, porque no tenemos registro ni de que hayan cultivado la ciencia en términos generales y mucho menos la mecánica. ¿Sí? Así que ellos le sacaron mucho jugo a ese equilibrio y muy seguramente generaron recetas, ¿sí?, procedimientos, como por ejemplo, de qué dimensiones, casi todas eran de sección transversal circular, de qué dimensiones era la sección transversal respecto a la altura. Y eso les funcionó perfectamente bien porque hay obras absolutamente majestuosas del Imperio Romano, en edificaciones, en los acueductos, en los puentes, catedrales, cúpulas impresionantes, ¿sí? Pero no hay avance de la ciencia. Después del Imperio Romano lo que vino fueron 1000 años, ¿sí?, de la Edad Media, ¿sí?, en donde sencillamente la Iglesia, ¿sí?, tomó control de todo y la generación de algo de ciencia, si es que hubo, se hizo en los conventos, se hizo por los frailes, ¿sí? Pero además hay evidencia de que se hacían unas preguntas realmente inútiles, ¿sí?, como por ejemplo cuántos ángeles caben en la punta de una aguja, ¿sí? Eso es absolutamente increíble. Así que pasaron, ¿sí?, 1000 años antes de que apareciera otra vez no únicamente la escritura, sino unos personajes que avanzaran la ciencia. Y entonces voy a hablar un poquitico de Leonardo da Vinci. Todo el mundo conoce muy bien todo lo que hizo, pero pues yo me voy a restringir única y exclusivamente a lo que hizo en el tema de la mecánica, que es lo que nos tiene aquí en estas charlas, tratando de identificar esos cambios importantes en el oficio de la ingeniería estructural, qué generó esos cambios y cómo cambió el oficio y qué preguntas desató después de ocurrir esos cambios. Leonardo da Vinci, al parecer, él no escribió libros como tal, ¿sí?, pero dejó muchas notas, seguramente no con la intención de publicarlas, sino que eran sus notas de escritorio, en donde él trabajaba, y entonces hay evidencia de que él avanzó un poquitico más el equilibrio porque aplicó el equilibrio, aplicó el concepto de momentos, pero digamos en un arreglo de elementos, ¿sí?, que eran indeformables, rígidos, como es la estática, ¿sí? En la estática no nos preguntamos qué tanto se deforma, sino que nos preguntamos por el equilibrio, pero él avanzó un poquitico más y no era simplemente la palanca de Arquímedes, sino estructuras un poquitico más complejas. Y de hecho hay una imagen en una de sus notas en donde él se pregunta por algo que es bien interesante, y es ¿cuál es el empuje que hace un arco? Bueno, en realidad era un triángulo, una cercha con una carga en el ápice. ¿Cuál es el empuje lateral que hace? Si uno lo piensa bien, esas dos cargas son un problema indeterminado, ¿sí?, porque ellas dos son iguales en los dos extremos de donde llegan estos elementos, pero al parecer todo indica que efectivamente lo resolvió bien, y lo resolvió con base en lo que se manejaba en esa época, era geometría, ¿sí? El álgebra todavía no estaba, y pasó todavía mucho tiempo para hacer la representación analítica, ¿sí?, de los fenómenos. Todo era geometría, ¿sí? Así que Leonardo sí dejó cosas escritas de que efectivamente estaba
estaba trabajando la mecánica. De hecho, tiene una frase muy bonita en una de sus notas, y dice que la mecánica es el paraíso de los matemáticos porque es en la mecánica en donde ellos pueden poner, ¿sí?, a brillar las matemáticas. Lo dice en alguna de sus notas, y eso dice, y entiéndase bien, matemáticas en esta época era geometría, ¿sí? Bueno, ese es el año 1500, ¿sí? No estoy hablando de fechas precisas, es simplemente para que llevemos una cuenta de qué tanto tiempo pasa entre un personaje que identificamos que hace algo importante y otro, ¿sí? O sea, se demoran mucho tiempo. El siguiente personaje es el padre, el padre de la ciencia, Galileo Galilei, 1600. Por supuesto, Galileo lo conocemos mucho por la parte de la astronomía, fue contemporáneo de Kepler, a él le tocó recibir de primera mano, ya había muerto Copérnico, con el sistema heliocéntrico, y lo conocemos fundamentalmente por eso, porque fue el primero que dirigió un telescopio a los cielos, a ver los cielos. La demás gente lo dirigía a ver las naves, a problemas de la guerra, pero él lo dirigía a los cielos y hizo contribuciones, pero en la mecánica también. De hecho, se conoce como el padre de la ciencia. Galileo es el primero que hace un intento de representar analíticamente el fenómeno de la resistencia de un elemento, un voladizo, a cargas, analíticamente, hacer un modelo analítico que le permita predecir algo. De eso no hay antecedentes, o sea, eso es importantísimo, y él fue el primero que se preguntó, ¿sí?, ¿cómo puedo analíticamente predecir qué tanto me aguanta esta viga en función de la longitud, la sección transversal y la carga? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos o nos han dicho que efectivamente él se equivocó en esa predicción por el modelo que utilizó, que seguía muy basado en el modelo de palancas de Arquímedes, ¿sí? Pero al menos se hizo esa pregunta, ¿sí? Y no únicamente trató de predecir analíticamente, ¿sí?, en términos, no se conocía el concepto de esfuerzo, pero él dijo aquí, en el apoyo de ese voladizo tiene que estar pasando algo, ¿sí?, y en términos de eso que él intuía, o sea, él mezcló la física con las matemáticas. Pero además de eso, hay que decirlo, porque también es parte de nuestro oficio, ¿sí?, él creó la dinámica, ¿sí? Él fue el primero que midió el movimiento de objetos, ¿sí?, y fue capaz de predecir esta vez con absoluta precisión, ¿sí?, cuánto tiempo se demora un objeto en caer, que el espacio recorrido, la distancia recorrida es función del cuadrado del tiempo, ¿sí?, que el tiempo es proporcional a la velocidad con la que llega, ¿sí? Todo esto que para nosotros es un cuento muy fácil, es simplemente la integral de la aceleración, y automáticamente encuentra uno cuál es la relación tiempo-velocidad, espacio-aceleración, ¿sí? No existía el cálculo y él fue capaz de predecir eso con absoluta precisión, ¿sí?, cuáles son las relaciones entre esas variables. Entonces, no únicamente avanzó, es el padre de la resistencia a materiales, él se preguntó por la capacidad, cosa que antes no se habían preguntado los anteriores de los que hemos hablado. Ellos decían cuál es el equilibrio, pero él se preguntó ¿y cuánto aguanta? Por eso lo llaman el padre de la resistencia a materiales, pero además ese es el creador de la dinámica, ¿sí? Eso es el año 1600 más o menos, ¿sí? Esta parte de la mecánica él escribió ya estando preso en su casa, en Florencia, en un libro que se llama Dos nuevas ciencias, ¿sí? Ya lo había condenado la Inquisición por haber defendido el sistema heliocéntrico, o sea, un sistema planetario centrado en el Sol, ¿sí? Y él recogió, no que lo haya hecho ahí en su casa en los últimos años de vida, creo que estuvo preso algo así como 10 años, pero sino que recogió todo lo que había hecho en el resto de su vida en el área de la mecánica, ¿sí?, y lo escribió en ese libro que se llama Dos nuevas ciencias, ¿sí?
Lo que sigue en el próximo episodio es interesante. Vamos a hablar de Newton, Leibniz y lo que vino después de ellos dos, ¿sí? Porque el cálculo generó una explosión de posibilidades de representar fenómenos físicos, en este caso particular de la mecánica, ¿sí? Y poderlos predecir. Y entonces voy a juntar un poco a Newton, a Leibniz y a los que le siguieron, en particular a Euler, los Bernoulli y Lagrange, ¿sí? Y después de eso, en otro episodio, porque ese tercer episodio, no, ese sería el cuarto episodio, es la escuela francesa, ¿sí? Y entonces ese tercer episodio va a ser Newton, Leibniz, Euler, los Bernoulli y Lagrange, ¿sí? Todo eso se puede juntar y ocurre muy rápido. Cada vez es más acelerado, ya no son cientos de años, miles de años, sino que transcurren 50 años. Entre un salto grande y otro ocurre ya muy poquitico tiempo.